Presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social, Benigno López, buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Víctor Pedro, la audiencia. Gracias por la invitación. Doctor Aníbal, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Aníbal de los Bueno, Ríos, ¿no? sí. Vamos a empezar con esto. Yo no sé si los compañeros le llamaron rosario de quejas. Por favor. No, yo voy a hacer, porque vos me tienes como voy a hacer. Acá con el tema es así nomás. Acá tenemos que firmar, vamos a salir en el Facebook, vamos a hacer ambulatoria, está con pérdida. Y no quieren hacer su trabajo. Se pasan la pelota y la doctora ya está diciendo eso. Estamos recorriendo desde las 2 de la tarde que estamos por acá. Una vergüenza. Y nosotros le pagamos tu sueldo. Nosotros pagamos. No, nosotros le pagamos, para que sepas. Y una vergüenza que yo te venga a exigir acá tu trabajo. Vení mañana, pico. ¿Y de cuándo hay horario en urgencia que cumplir? No quiera, para transfusión, ella está con una pérdida. Déjame este papel. Voy a firmar. Vení mañana, Melissa. Ya la señora tiene pedida tipificación y la ginecología le dice que nosotros... ¿Por qué firma, señor? Voy a firmar porque estamos... Yo no necesito autorización. Yo sé la ley, señor. Yo soy de la fiscalía, señor, soy asistente fiscal. Somos. Así nomás sencillo. Hagan su trabajo Haga como su corresponde. trabajo, por favor, señor, porque nos tienen como... Ella está con pérdida, ella está con pérdida. Tenemos que saber su grupo sanguíneo. Espera, trabaja tú. Tiene que traer dos donantes. Voy a firmarte. ¿Voy a cerrar? No voy a cerrar. Nosotros somos... Tiene dos donantes, estamos hablando. Estamos hablando, no vaya a cerrar. No, señor, bueno, no quiero ya solucionar. Estoy desde la... Este cuestionamiento de un asegurado a los enfermeros del IPS se dio en la noche del domingo en el banco de sangre. Los profesionales de blanco, por cierto, manipulaban los volúmenes de sangre sin guante alguno. Yo le tuve que firmar a esa gente y le dije que le iba a denunciar porque era algo de urgencia lo que nosotros estábamos solicitando y ellos nos dicen, no, pero no, porque mañana que esto que lo otro. Y cuando empecé a filmar y se armó el desastre ahí con ellos, ahí sí nos hicieron y tardaron 20 minutos. ¿Se imagina usted estar con cáncer, necesitar de radioterapias y que al llegar al IPS le informen que la máquina no funciona? Bueno, esto le pasó a un asegurado de Hernandarias que después de viajar 6 horas hasta la capital, los médicos del IPS le recomendaron realizarse en un hospital privado, en donde cada sesión cuesta alrededor de 5 millones de guaraníes. Yo soy paciente de oncología, ¿verdad? Y ella fui operada hace casi 2 meses y ya tengo que entrar en sesión de radioterapia, ¿verdad? Y la semana pasada estuve por ahí para que me hagan mi indicación y me informaron de que en ese momento no se está haciendo, pero es más o menos allá por octubre, más o menos se va a ver otra vez. Pero al parecer la máquina de radioterapia para los pacientes oncológicos no es la única que no funciona. Necesito un holter que desde enero o febrero, los primeros días de febrero estoy necesitando. Y hasta ahora no se me hace porque la máquina está descompuesta. Estudios de PAP tampoco se pueden realizar ya que el profesional a cargo está con reposo. Los asegurados se enteran a través de este improvisado cartel. Los sábados y los domingos no hay un doctor. No hay una enfermera donde, por ejemplo, tiene fiebre, ellos vienen, nosotros tenemos que tener nuestro termómetro, nosotros tenemos que tener agua con hielo, nosotros tenemos que bañar, él no puede caminar, nosotros tenemos que comprar silla de ruedas. Pero, ¿para qué ir tan lejos? Hasta el minibús que transporta a los enfermos está descompuesto. Y nosotros sufriendo acá con un solo colectivito, parada acá. Ahí está el colectivo descompuesto. Pero sí, ahí está, ahí está enfrente. No tiene vergüenza, sin vergüenza lo que son ladrones. Padecemos y ellos sí que no nos cobran. No nos cobran y eso consultamos de vale y ni colectivo no tenemos. Estas son solo algunas de las quejas que recibimos durante nuestra corta estadía en el Hospital Central del IPS. El presidente don Benigno López no sabe ni qué hay en el tercero ni en el cuarto. No, él es un bandido. Y para ser presidente del IPS no hace falta que tenga un político. Tiene que ser o un jubilado o una persona que conoce el IPS. Acá ni jeringa tiene.
Acá ni jeringa te dan, Benigno. Eso, yo creo que hay mucho más. Hay la posición de los sindicatos. Eso en el ámbito administrativo y también en el ámbito médico, que con el doctor íbamos a ir compartiendo. Sí. ¿Cómo se responde a este rosario de quejas? ¿Cómo se le va a tratar? Porque la gente dice, ¿cómo le van a tratar así al paciente? ¿Cómo se justifica o se puede o no se puede justificar? No, yo creo que el maltrato no se puede justificar de ningún punto de vista. Yo creo que ahí hay una deficiencia nuestra desde el punto de vista de cómo atender al paciente. Hay una situación de hartazgo mutuo, ¿verdad? Y la responsabilidad mayor es nuestra de proveer la atención de la mejor manera posible al asegurado dentro de las limitaciones que tiene IPS dentro de su menú de ofertas, ¿verdad? Pues yo creo que esto es una consecuencia de un problema mucho más grande, ¿verdad? El problema grande que tiene IPS es el financiamiento de la salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas carencias en IPS? Porque el presupuesto no alcanza. ¿Cómo es que el presupuesto no alcanza? Y ahí viene un problema de concepto y de entendimiento. La gente no entiende. Yo tampoco entendía antes de venir a IPS cómo es posible que vos tenés un bolsillo con mucho dinero, que es el bolsillo de las jubilaciones, y el otro bolsillo con tantas carencias, que es el bolsillo de la salud. Y ahí empiezan los problemas. Cuando nosotros asumimos, encontramos un desfinanciamiento de alrededor de 700.000 millones de guaraníes en deudas que teníamos con la industria, ¿verdad? Y eso genera una serie de problemas a la hora de las compras adecuadas de los medicamentos, ¿verdad? Esa es una parte importante de los reclamos del asegurado. Eso podemos nosotros justificar y podemos explicar el por qué estamos en una situación como la que estamos, ¿verdad? En cuanto a falencia o a ausencias de medicamentos dentro del año fiscal. Nosotros tenemos un promedio de tener alrededor del 80% del cuadro básico completo, hay un 20% que falta y se van rotando diversos medicamentos que faltan, pero no siempre faltan los mismos, y es un problema de la estructura y conceptual de cómo IPS compra sus cosas. IPS compra todo a través de un proceso de licitación y no hay forma de comprar si hay que no tener los recursos. Cuando vos decís que tenés 700.000 millones de guaraníes que debes a la industria, implica que tu presupuesto del 2014 no te alcanzó para pagar todas las deudas que tenías, y eso se habrá venido arrastrando año a año, ¿verdad? Hasta llegar a ese monto. Se sigue arrastrando. Ese monto nosotros hemos reducido a 300.000, ¿verdad? Que tenemos ahora una deuda con el sector financiero para pagar esa deuda en 300.000 millones de guaraníes. Pero igual es 300.000 millones que no tenés a la hora de proyectar tus compras. Cuando vos no tenés los 300.000 millones de guaraníes o lo que no tengas para proyectar tus compras, los procesos de licitaciones se trancan porque no tenés disponibilidad presupuestaria, no tenés el crédito presupuestario para hacer la compra que tenés que hacer. Y eso demuestra un problema otra vez más grave de lo que tenés. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es el tema? Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar si 180.000 guaraníes, que es lo que cuesta, lo que cotiza el 50% de los asegurados de IPS, para que IPS le dé todos los servicios a él, a sus hijos, a su señora y a sus padres, es una suma realmente que puede financiar toda la salud. Y a eso le complicas más la vida al asegurado cuando le ves a la persona que tiene 30 años de asegurado y sin embargo compite con aquella persona que entró al final de su vida para retirar medicamentos o tratamientos caros. Entonces hay una mezcla que implica de empezar a hablar de la reforma integral de la salud, porque si no estos problemas van a ser recurrentes y cada vez más la salud va a ser más cara. ¿Por qué se le deja ingresar al que no tiene...? No sé, y es que es un sistema que no tiene barrera de entrada. O sea, nosotros ahora quisimos poner el informe preadmisional y tenemos una seria lucha con todos los asegurados que no quieren hacer ese examen. Como nadie está en la parte cara de la salud, entonces IPS genera un incentivo perverso de que cuando uno tiene una enfermedad cara, busca la forma de ingresar a IPS y eso te profundiza el desfinanciamiento. Si ustedes pudieran haber visto el informe del Fondo Monetario Internacional, nosotros le dimos acceso y están haciendo un trabajo sobre justamente esto, cuando hizo su análisis de la sostenibilidad del Fondo de Salud, señaló que está desfinanciado. Y estamos hablando siempre con el ministro Barrio cómo hacer frente a la salud, porque muchas cosas generan este desfinanciamiento. Por ejemplo, que compitamos entre ambos institutos, en el Ministerio de Salud y IPS a la hora de la construcción o la infraestructura. Generalmente vos te vas por el interior y vas a ver una unidad sanitaria de IPS y enfrente un Ministerio de Salud. Y los funcionarios son los mismos. ¿Por qué no tenemos una política unificada de provisión de servicios de acuerdo a la categoría que podamos tener? Estamos hablando hacia eso.
Y si vos te vas al otro lado de IPS, es la ausencia total de infraestructura en los últimos 15 años, por decirte un número. De 300.000 asegurados que teníamos en el 2006, hoy tenemos 1.500.000 mal contados. Y con la misma infraestructura. Entonces se va la gente y la gente está asignada en el Hospital Central, que es el hospital de referencia y el más importante es lo que tiene IPS y que al final del día te resuelve el problema. Entonces es mucho más complejo que falta tal o cual cosa, pero lo que no podemos nosotros sostener, ni defender, ni justificar es el maltrato. Nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo para tratar y explicarle bien a la persona que se va al hospital, porque encima que se va enferma, encima que se va con necesidades, por lo menos le podríamos tener que decir de buena manera cuáles son las consecuencias y cómo poder ayudarle en su dolor, ¿verdad? Hay cosas que no dependen del presupuesto, presidente. Sí. El factor humano, por ejemplo, el buen trato del personal hacia el paciente no depende del presupuesto. La manipulación de esto que veíamos acá, de la sangre, no recuerdo el nombre, cómo es que se le llama técnicamente a eso, no depende del presupuesto. Y lo que se informaba de un informe que viene que dice que hay falencias serias en la limpieza, en la desinfección de ciertos sectores. Hay cosas que no dependen del presupuesto. Todo depende del presupuesto. ¿Por qué? Porque ser educado no depende del presupuesto. Pero que el personal de blanco le trate bien al paciente no depende del presupuesto. Pero lo que yo te dije al comienzo, eso no se puede justificar. Pero es un cambio cultural, estructural de IPS de 70 años, ¿verdad? Y vienen muchísimas quejas. Y yo soy el primero que me queja sobre eso, ¿verdad? O sea, eso yo no estoy justificando. Sobre todo los jubilados, lo que más se quejan es también de eso. O sea, al más viejito, peor se le trata. Pero ¿y por qué pasa eso? ¿Cómo se puede solucionar eso? Y hay que hacer toda una campaña, todo un proceso de reconversión del personal, que también requiere presupuesto, ¿verdad? O sea, yo no puedo meterme en la piel de los 16.000 funcionarios para tratarle bien a la gente, pero no es justificativo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, eso no es justificativo. Pero lo otro sí, y lo de la infección también tiene su explicación. Primero el presupuestario si es que hay problema. Después tenemos que saber si realmente hay problema, ¿verdad? ¿Usted duda? Yo dudo de que haya el problema que dicen que hay, ¿verdad? ¿Usted se refiere al KPC? A las bacterias el KPC. ¿Y eso no le pueden decir a usted si categóricamente sí existe o no existe? No, las bacterias existen en todos los hospitales. Sí, o sea, el rango es, o sea, vamos a darte números. IPS en el último año, de junio a junio, hospitalizó a 70.000 internados, tuvo IPS. De los 70.000 internados, 33 te dieron positivo con la infección. ¿Cuánto es? No es mucho, es casi irrelevante en el número, no en el hecho que que le toque, ¿verdad? 0,01. Claro, pero en el hospital central. Al que le toque pues el problema. Claro, ya sé. Sí. En el hospital central, ¿verdad? Entonces vamos a descartar, el hospital no está infectado. Vamos al lugar donde están estas bacterias, estos bichos. Estas bacterias, estos bichos están generalmente en la terapia. O sea, a mayor gravedad, mayor posibilidad que la bacteria te afecte, dicen los expertos, ¿verdad? ¿Cuántas personas hubo en terapia? 3.000 personas hubo en terapia en el año. O sea, 33. De junio a junio también. 33.000. En terapia. Bueno, en terapia. De junio a junio. Sí. En un año. Sí. Entonces, y 33 infectados que son los que están en la terapia. IPS detectó 59 infectados con KPC este año, dice. No, eso dicen ellos. Dice, no sé yo si es el tras de 2.000 estudios a pacientes internados en terapia intensiva del Hospital Central se detectaron 50 casos nuevos. Esos no son infectados. No son infectados. Hay dos divisiones. Una cosa es el paciente infectado y el otro es el portador. El portador. Lo que hay que decir que el IPS es el hospital que tiene mayor capacidad de captación de enfermos portadores sanos de KPC. Estamos hablando del hospital central solamente. Central. Estamos hablando del hospital central. El IPS, por supuesto que su número va a ser más alto porque es el hospital que tiene mayor capacidad para captar estos pacientes. Portador sano es el paciente en riesgo. Nosotros hacemos una analítica ya rutinaria. Se toman frotis, que se llama, o sea, con un pequeño algodoncito y una pequeña varillita se toman de diversas zonas del cuerpo porque son pacientes, como dijo el presidente, pacientes en riesgo. Entonces, una cosa es el paciente que sea portador de KPC, no es un paciente enfermo.
O sea, el paciente puede venir a entrar al hospital central, hablamos del hospital central, por una neumonía, pero ese paciente estuvo en 5 hospitales antes de llegar al IPS. O es un paciente que viene con una neumonía y tiene una enfermedad oncológica, es diabético, tiene montones está multiinvadido, que nosotros decimos que tiene tubos, que tiene vías por todos lados. Ese paciente es un paciente de riesgo para la salud, es un paciente con morbilidad alta, nosotros llamamos. Entonces, ese paciente obligatoriamente tiene que ser analizado. Pero el paciente está internado por una neumonía y la neumonía tiene un germen que le produjo. No es el KPC lo que le produjo la infección. ¿Cuánta gente con KPC? Y por eso, y ese es el número que está hablando el presidente. En el periodo de enero a junio. No, de junio a junio. En un año. ¿Y en un año? Sí, y con portadores son alrededor de 130, no 50 como dice. Claro. O sea, en total, en el mismo periodo, portadores, pero no infectados, alrededor de 130. Y el KPC hay que aclarar, el KPC es una bacteria que se descubrió en el mundo en el año 2004, se descubrió en Estados Unidos. El problema es la pandemia por el concepto de universalidad que tenemos y la globalización. Yo tengo capacidad de irme el día de mañana a Buenos Aires, el día pasado mañana puedo irme a Santiago de Chile, me muevo constantemente y soy un portador de KPC. ¿Y por qué aparece esta bacteria? Y la bacteria porque mutan significa cambian la bacteria, son bacterias que viven en el intestino de un individuo. Y por A o B motivo, por lo que había dicho, por su estancia en un medio cuando reciben múltiples antibióticos por una enfermedad grave, porque están multi-invadidos, significa que tienen un tubo en la tráquea, tienen un tubo en la zona urinaria. Entonces estos pacientes permiten que la flora, o sea, la flora normal del intestino, no sea más sensible a un antibiótico común, ¿verdad? Si vos estás acostumbrado a darle a un paciente penicilina, y siempre en toda la vida le curaste con penicilina a este paciente, cuando cambió su germen la capacidad de absorber ese antibiótico, entonces se dice que es resistente a un antibiótico. Eso es lo que significa. KPC ¿cuáles son las medidas de bioseguridad y los medicamentos adquiridos? Y la medida de bioseguridad es difícil en un lugar, porque generalmente se ven en pacientes en hospitales de alta complejidad como es el IPS, donde es el punto final de la concurrencia de los pacientes. Al IPS van los pacientes más complicados ya, ¿verdad? Generalmente es el punto terminal de su expedición por todos los hospitales. Han estado en un hospital privado, han estado en un hospital público y van y terminan el IPS. ¿Por qué? Por todo lo que dijo el presidente anteriormente, ¿verdad? Porque finalmente es el lugar donde vos puedes tener sostenibilidad del paciente y sobre todo no solamente sostenibilidad asistencial, sino sostenibilidad financiera, porque es imposible sobrevivir en una terapia intensiva prepaga o de la medicina privada porque nadie puede pagar. Sin complicación vos tenés que pagar 10 millones, 12 millones de guaraníes por día. El IPS está gratis. Vamos a continuar con esto. Va a continuar el presidente con nosotros, el doctor Aníbal también. Acá leo nomás para ir al corte, porque tenemos que hacer un corte ahora. Dice que, última hora, página 27. Mitos y verdades. Conozca más sobre bacterias que acechan en hospitales. La sigla KPC, que esta semana sonó fuerte en el debate, es solo la punta del iceberg de las infecciones hospitalarias, que hay no solo en IPS, sino también en todos los centros médicos públicos y privados. Repito, esto se publica en la página 27 del diario Última Hora. Quiero dejar flotando una pregunta. Nos vamos a la pausa, ¿verdad? Sí, señor. Dice, ¿cuándo se va a regularizar el tema de los medicamentos oncológicos? Metformina para los diabéticos que hace tiempo no tienen más IPS. Y antigripales. Son algunas de las consultas que llegan a nuestras redes. Sí, señor. Hay números. Y aquí alguien dice, los guardias nos cobran por la silla de ruedas. ¿Cómo? Que los guardias, para cederte una silla de ruedas para llevar a tu paciente, te cobran. No puede ser eso. Y se identifica plenamente la persona. Lo que tiene que hacer es denunciarlo. Porque ¿qué es lo que dicen que pasa? El guardia que sabe dónde está la silla de ruedas la esconde. Entonces cuando viene el paciente le dice, yo te voy a conseguir la silla de ruedas. Ese es el rumor que nosotros tenemos, pero no tenemos la prueba. Yo creo que no denuncien quién es. Y cualquier 10.000, qué sé yo, ¿cuánto le cobran, verdad? Sí. ¿Y cuánta gente visita por día? Bueno, no toda la gente necesita tampoco la silla, ¿verdad? IPS es un clásico todos los días, 20.000 personas todos los días. Tenemos una población que si bien hoy tiene un bono demográfico importante, que son más jóvenes que viejos, también es cierto que estamos aumentando nuestra expectativa de vida. Yo lo que digo es que la gente vive más. Hoy la gente vive más, es una realidad. La gente vive más que antes, la gente vive más tiempo de cuando se creó IPS. ¿Qué es eso, Benigno? La gente se indignó con esto. Pero es un costo que no está financiado también. O sea, la longevidad. O sea, ¿dónde están los mayores costos en la salud? En la longevidad. Al recién nacido, en las dos puntas, al nacer y cuando te estás yendo.
Entonces, al tener vos una longevidad no financiada, tenés un problema de costo porque tenés todos los problemas empiezan a venir cuando sos más viejo. Entonces, hay un problema real. Ese no es un problema, un invento de Benigno, es un problema mundial. ¿Cómo se va a financiar la salud en la tercera edad? Entonces, nosotros seguimos pensando que podemos resolver todos los problemas de IPS con la ley de 1950. No se arrepintió de lo que dijo, ¿verdad? No, es la verdad pura y dura. Lo ratifica. Me ratifico. Es un problema de financiamiento. No hay que vivir más. Para vivir más tenemos que buscar la forma de financiar. Lo mismo pasa en la jubilación. Cuando se creó la jubilación, la expectativa de vida no pasaba a los 55, 60 años. Hoy llega a los 80. Entonces hay que financiar eso. O sea, acá todos queremos tener el IPS de Finlandia con el impuesto de Paraguay. ¿Verdad? Y no podés. O sea, hay un problema de financiamiento real que hay que buscar la forma de resolver. O si no, cada tanto vas a invitarle al presidente de turno para que te explique y vas a escuchar la misma explicación. ¿Y por qué no cambia eso? ¿Por qué siempre? ¿Por qué va a venir cada vez que viene el presidente te va a dar la misma explicación? ¿Por qué? Porque no se cambia la ley. ¿Y por qué no se cambia? Y porque no hay un acuerdo todavía grande para cambiar la ley, porque la gente cree que no hay que cambiar la ley. Nosotros pusimos de entrada para cambiar la ley, hicimos una campaña de la reforma de la Carta Orgánica y no tuvimos suerte, ¿verdad? Y ahora estamos hablando con diversos organismos para que nos ayuden las mejores prácticas internacionales para el mejor IPS del futuro que pensamos presentar el año que viene. Pero cuando habla de modificación de la ley, habla de cambios que son realmente dolorosos, ¿verdad? Entonces, la gente cree, Carlos, que el problema de IPS es que demasiado bandido que es su presidente. Por eso nomás no alcanza la plata. Que se come todo. Pero a usted no le tiene que preocupar eso, presidente. Acá a la gente no le interesa mucho las cuestiones burocráticas cuando uno está enfermo y cuando uno necesita medicamentos oncológicos, cuando uno tiene cáncer, no le interesa quién es el presidente ni en qué discusiones burocráticas está metida. Lo único que quiere es ir al lugar donde probablemente le van a dar esa solución porque él está pagando hace 15, hace 20 años un seguro y se va y no encuentra. Entonces, ustedes son los responsables de buscar esa solución. Acá no hay medicamentos para diabéticos, acá no hay antigripales, no hay oncológicos. La gente no tiene la culpa, o sea, la gente está enferma. Te vas y hay miles y hay un hacinamiento terrible. A la gente no le interesa esa discusión burocrática de la que ustedes hablan y no se entiende nada, no se entiende. La gente lo único que quiere es recibir la retribución de tantos años de seguro que está pagando. Antes que conteste, le voy a agregar lo que dice un mensaje. ¿Cómo es que con todas las denuncias que hay, que existen, que lo que se tiene a IPS como el camino a empeorar y si es que uno se interna y posiblemente va a morir, como sucedió en muchos casos, ya no se interviene? Y se saca desde el presidente del IPS a todos los mafiosos que están ahí. Así escribe la gente con relación al IPS. Porque se cree que todo es mafia en el IPS. Así mismo, que todo es sinvergüencía, que todo es robo. ¿Verdad? Inclusive se le da espacio, ahí ya digamos nosotros también, en los medios para que nos vuelvan a mentir, dice por ejemplo un oyente. Sí, y ese es el problema de IPS. La gente cree que esa es la solución. Pero no es la solución. IPS no está así desde ayer. La falta de medicamentos no es nuevo. Sí, pero eso no es excusa tampoco. No, o sea, parecemos esos candidatos que vienen a la tendencia y... Dejarle hablar. Vos dijiste una cantidad de cosas, pero la gente que explica tiene que saber el problema. La gente que cuenta tiene que saber el problema. O sea, yo no puedo hacer magia para generar las soluciones financieras cuando nadie quiere cambiar la ley. Cuando nadie quiere hablar de qué prestaciones básicas se van a conceder al asegurado. ¿Qué es lo que vamos a financiar en IPS? ¿Vamos a seguir con el criterio de que tenemos que financiar todo para todos a un costo de 180.000 guaraníes por mes? ¿O vamos a empezar a hablar de cómo se tiene que resolver el problema financiero de IPS? Entonces, cuando hablemos de ese problema, ahí vamos a encontrar la solución. Haciendo lo mismo, no vamos a encontrar ninguna solución hacia adelante para este problema que vos decís. Y te gusta o no te gusta, el problema es financiero presupuestario. Yo no puedo comprar el medicamento sacando una chequera de IPS y pagando. Tengo que hacer un proceso de licitación. Y ahí hay otro problema también, que a la gente tampoco le importa. Y estoy de acuerdo contigo, que a nadie le importa quién es su remedio y quién es su hospital. Ahí tenemos otro problema. El pliego se discute desde el comienzo. Porque la industria lo único que quiere es que IPS compre su medicamento. ¿Y qué hacer con esos enfermos mientras discutir la ley? Es el camino que me da la ley. O sea, yo no puedo comprar un medicamento de otra manera. O sea, tengo que comprar, tengo que hacer una licitación.
En la licitación viene, Y vamos ustedes a dejar que los diabéticos mueran. Yo no dejo hay que buscar un mecanismo y no está el mecanismo hoy es la licitación. Nos gusta o no, es el mecanismo para comprar medicamentos. Y si la licitación se para porque se protestó el pliego de entrada o porque se protestó la adjudicación después, ¿qué es lo que puede hacer la administración de IPS? Yo no puedo sacar a hacer una compra extraordinaria sin un proceso de compra. ¿Verdad? Ahí tengo también problemas. Entonces, hay que entender cuál es el problema para encontrar la solución. Si nos ponemos todos ciegos para no entender el problema, entonces no vamos a encontrar la solución y vamos a seguir así. O sea, dentro de esto que te estoy contando, hay 80% de medicamentos en el cuadro básico que está a disposición del asegurado. Las licitaciones, una parte, la que nos fue protestada, adjudicamos ayer, el jueves, van a ver los medicamentos oncológicos que necesitan una parte. La otra parte sigue la discusión en cuanto a la fórmula. O sea, el oferente le impone a IPS la fórmula de la droga para que compremos el medicamento que él ofrece. Entonces, hay un problema también ahí, ¿verdad? No es culpa de contrataciones, es culpa del proceso. O sea, todo el mundo quiere... ese proceso no se puede cambiar, no puede haber una buena planificación en la adquisición de medicamentos. Existe la planificación, pero si él que estuvo 30 años aportando va a competir conmigo, que vine por la ventana y no tengo la forma de hacer el examen admisional, de buscar las condiciones para sacarle a lo que son contratos de favor. Tengo 4 o 5 denuncias en el Poder Judicial y contra el patrón que le incorporó y no corre porque todos somos solidarios con el enfermo. Entonces va a seguir siendo la misma discusión de siempre. La competencia con los fondos jubilatorios, de los fondos de salud. Y en los fondos de salud tenés que ver también todos los colectivos que el Fondo General está subsidiando, que aportan menos de lo que aportan ustedes. Y IPS subsidia eso. Entonces, en algún momento de la vida, esto se va a complicar más. ¿Por qué no denuncia cuando se ganan licitaciones y se entrega solo el 30%? ¿Qué significa eso? Por eso faltan los materiales. No, yo no tengo esa denuncia, no encuentro que haya pasado eso en mi gestión por lo menos, ¿verdad? Hay que decir una cosa, que ya explicó 1000 veces el presidente del IPS, y que la gente tiene que ver con jubilación y con medicamentos y salud. Mensajes. Porque dice, ¿por qué no explica por qué tiene plata para Tigo y no tiene plata para medicamentos? Yo quiero que aclare nuevamente, porque la gente confunde. Pero se explicó 1000 veces ya. Pero eso. hay mucha gente probablemente que no vio, no escuchó. Pero hay un tema, presidente, antes de lo que dijo Víctor, el paciente nunca está desprotegido, Víctor, dentro de... Pero ¿y por qué hay tantas quejas que no hay? Pero me va a dejar hablar. ¿Puedo hablar un poquito? El tema, nunca el paciente está desprotegido porque el paciente que es diabético tiene una gama de 5 medicamentos orales. La metformina es un medicamento oral de diabetes y IPS tiene 4 más orales. Tiene 6 variedades de medicamentos inyectables para la diabetes. Cuando decís que el paciente no tiene medicamentos oncológicos, en este momento estamos con 5 productos oncológicos que no tenemos, ¿verdad? No es toda la gama. ¿Y cuál es la paradoja en el IPS? Que los pacientes que la enfermedad es catastrófica, que te va a explicar el presidente cuáles son. Las enfermedades que demandan mucho costo están mejor cubiertas que las enfermedades de menor costo. Cuando uno dice no conseguir ni siquiera antigripal dentro del IPS, no dice que tiene una gama de medicamentos que también pueden ser tratados para la gripe. Y el paciente común dice que yo estoy engripado y tengo que llevar antibióticos. Y eso no es, esa es una de las causas por las cuales el KPC aflora en el mundo. Porque un paciente que tiene una infección viral, no se trata con antibióticos, y quiere que se le trate con antibióticos, o termina dando antibióticos por la insistencia de la gente. Y eso hace que las bacterias cambien. Ese paciente muchas veces no necesita. Hay un medicamento en IPS que se llama antigripal, propiamente dicho. Pero hay 3 medicamentos alrededor que también puedes usar para la gripe. Entonces, si vos no tenés este medicamento circunstancialmente, tenés 1, 2 y 3 medicamentos que le puedes dar en ese momento al paciente. El paciente nunca está desprotegido en el IPS. Y el tema de la ausencia de medicamentos es un vaivén que sube y baja. Nosotros hemos llegado en un momento dado el año pasado a tener solamente 7% de desprotección, que es histórico para el IPS, que nunca antes ha llegado a eso. Ahora estamos con 17, pero es por el vaivén que dice el presidente de la industria, que nosotros no podemos llegar. Y porque los procesos licitatorios están contaminados. Para comprar un medicamento en el IPS, un insumo en el IPS, o el mundo de la salud para comprar, tiene que ser totalmente diferente a cómo se compra una mesa, una silla o una computadora. Y ahora en este momento los procesos por la ley es la misma cosa, es el mismo proceso. Entonces, definitivamente, hay que cambiar la ley. Claro, hay que cambiar. O si no va a continuar igual siempre. Eso es lo que... Porque siempre lo que dice el presidente de turno va a venir y va a decir la misma cosa. Y siempre habrá justificaciones, solamente escucharemos justificaciones y no soluciones. Y la solución pasa por la modificación del buscamos las estatuto. soluciones, pero las soluciones tienen que estar dentro de un marco, Aníbal, ¿verdad? Legal, claro. Claro, dentro de un marco legal.
antes de la ley de contratación, IPS podía comprar los medicamentos de manera directa, mucho más rápido. Los medicamentos. Y IPS, no, pero los básicos. ¿Qué pasó en esa época? Fue también un escándalo cuando empezó a comprar directamente. Entonces, todos tienen miedo porque en IPS se trató de todo y todo salió mal. ¿Verdad? Todos tienen miedo de que si IPS pudiera comprar directamente los medicamentos, va a comprar solamente algunos y otros no. ¿Y cuál va a ser el parámetro para ver cuál compra y cuál no? Vos le escuchaste en tu programa, estoy escuchando tu programa El Argentino, esa es la lucha que hay entre los biosimilares, los genéricos y los originales. En la radio que estuvo el otro día. En la radio. Sí. Es una lucha real. Porque necesitamos un norte. O sea, ¿cómo vamos a comprar? ¿Verdad? El solo hecho de que sea aceptado en Dinavisa es suficiente para que tenga todas las pruebas que te dijo que tiene que tener el medicamento. No sabemos nosotros. O vamos a seguir comprando el original, que es 3 veces más caro. O lo que te dijo es que nos pasa a nosotros, y nos pasó hasta que nosotros incluimos en el pliego una norma que nos costó mucho, pero se incluyó y se dejó, si nos van a vender copia, tiene que ser 20% más barato que el original. Antes compraba IPS copia tan cara como el original. La copia está en cara como... Entonces ahora pusimos nosotros una norma que tiene que ser 20% más abajo, nos peleamos un rato, pero esa norma está en los pliegos de IPS hoy. Si alguien me quiere vender una copia o un genérico o un biosimilar, tiene que ser por lo menos 20% más barato que el original. Bueno, tengo que hacer otro corte, por favor. Y saben, los asegurados tienen problemas y el presidente del IPS y el director médico tienen más problemas que los asegurados. Así no, el IPS. Los nuestros no son tanto como el de ellos, porque ellos tienen necesidades y no tenemos que resolver. Y digo, pero ustedes son los que tienen que resolver el problema que tienen los asegurados. Sí. Yo creo que el programa relacionado al IPS tiene que durar un día. Yo te dije. Porque por suerte estamos muy bien respaldados comercialmente. Nuestros cortes, se dan cuenta, duran más de 4 minutos. Y bueno, la gente... hay un WhatsApp habilitado de prensa, tiene 800 mensajes, más de 800 mensajes solamente. Y los teléfonos nuestros revientan. Las redes sociales, impresionante cómo reacciona la gente. No hay un mensaje positivo. Porque tiene que ver con la vida misma del paraguayo, Carlos. ¿Quién no necesita de IPS? IPS ¿Directa o indirectamente? El que te salva en esas grandes cosas, como dijo el presidente, ¿verdad? Sí, pero el que te hace sufrir en una pequeña cosa que es una pastilla también. Porque hay que ponerse en el papel de cada uno. La moneda. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué se mostró el otro día? Y a mí me consta que es así, porque alguna vez entré a ese sitio. La cantidad de gente en los pasillos y en urgencias. Que si te vas a guiar por las reglas, no podés tener gente así. No, ese es el otro tema, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? O sea, uno tiene que mirar. Y yo creo hoy estoy entendiendo por qué tanta rotación de presidentes en IPS en los últimos 20 años, ¿verdad? Porque nadie aguanta el cargo. ¿Usted se quiere ir? No sé todavía. Pero puedo llegar a ser un peso para el presidente, ¿verdad? O sea, yo estoy dispuesto cuando él quiera irme, sin ningún problema. A mí no me ataca el cargo ni me interesa figurar, ¿verdad? Yo quiero resolver los problemas. Pero te digo, ¿cuál es el problema de IPS? Lo que no se hizo en mucho tiempo. Obra de infraestructura, la urgencia que vos decís. Ahí está en pantalla. La urgencia que vos decís. O sea, normalmente, después que Aníbal me va a corregir, vos tenés que quedarte en la urgencia 24 horas, te vas a tu casa, ahí no tenés problema, o te vas a internarte, no tenés dónde irte. O sea, el hospital es exactamente el mismo que hace 40 años. Entonces, ¿cuál es la solución de eso? ¿Cuál es la solución real del hacinamiento de la urgencia, de la falta de turno, de las operaciones más rápidas, a pesar de todo lo que hace? Porque podemos hablar del número de IPS y te va a dejar boquiabierto también la cantidad de cosas que hace IPS, pero no alcanza, porque la infraestructura hoy no le da. Nosotros vamos a terminar inversiones por más de 150 millones de dólares al final de este mandato, que van a duplicar la capacidad de respuesta de IPS en cama, en terapia, en cirugía, en neonatal, en recién nacido. La inversión que se hizo en el Hospital Central no más, después de nunca haberse hecho, y nosotros hicimos casi 10 millones de dólares en un año y medio. Y todo eso motiva que ahora todo el mundo pida, o sea, la gente está pidiendo en todos los lugares. Nuestro objetivo es reforzar o terminar las obras que se iniciaron para no perder plata, que son 14 horas, ¿verdad? En el Hospital Central, en la terapia, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este terminó la obra se terminó. No podemos habilitar, ¿por qué? Pues estamos todavía discutiendo el pliego de los equipos. 300 consultas para ver qué equipo nos quieren vender, ¿verdad? Ingavi se termina en marzo, según Masi en diciembre, pero yo creo que en marzo, ¿verdad? Son otras 600 camas más
¿verdad? Resolvimos el problema en Caguazú, estamos terminando Oviedo, vamos a terminar Pedro Juan Caballero. ¿Y el de acá, el de que está acá, el de Nanagua? El de Irendahue. Irendahue se le terminó la licitación el viernes, estamos adjudicando la semana que viene. O sea, hay 160 millones de dólares que están metidos en infraestructura para la gente que antes nunca hubo. Cuando esas obras se terminen, entonces va a estar mejor la gente, ¿verdad? La gente, pero no implica que vayan a tener más medicamentos o que vayan a tener mejor asistencia médica a través de los profesionales. Y probablemente sí. Porque no hay rubro para el área de salud. Pero probablemente sí, porque el hacinamiento, la falta de respuesta genera más gasto para la salud. Genera más gasto para la salud porque vos, el paciente, por lo que dijo Carlos, el gran aflujo de pacientes, si vos le das una filosofía de asistencia al hospital, de que no vaya con su hijo menor, que no se vaya con la persona de riesgo a visitar a otros pacientes. Si el hacinamiento disminuye, los gastos en salud disminuyen notablemente. No hay baños, no funcionan los ascensores, desidia total. No es desidia total, eso no es cierto. Los ascensores hicimos 4 licitaciones, por fin adjudicamos el viernes. O sea, los 11 ascensores se van a poner a nuevo. Finalmente terminó una licitación para satisfacción de la gente, que le puedo contar que los ascensores van a estar puestos a nuevo. Pero la licitación terminó. Es más, uno que nos ganó llevó un ascensor para arreglar y nunca más nos devolvió. O sea, y estamos en un problema, en una discusión penal con ellos ahora, ¿verdad? Pero esas son cosas. Y llevaba para arreglar. ¿Y después? Y nunca te devolvieron. ¿Y por qué? Y porque andás, ¿sabes? Tampoco vamos a discutir eso, ya, porque con tanto problema que tiene el IPS. Que pasan en el día a día, ¿verdad? O sea, la gente tiene que... Yo digo que la gente no tiene por qué aguantar, pues tiene que tratar de entender la explicación para que juntos lleven la ola hacia la solución del problema. La solución del problema es un cambio estructural profundo de IPS. Sin ese cambio, vos vas a estar reunido con el próximo presidente dentro de 2 días o dentro de 1 año, ¿verdad? Y te va a decir exactamente lo mismo. No hay una fórmula mágica. ¿De quién depende? Depende de todos, porque IPS es tripartito. Entonces ahí vos tenés representado a los jubilados, le tenés representado a los empresarios, a los trabajadores y al gobierno. Entonces hay que ponerse de acuerdo, entonces hay que buscar el momento adecuado, que yo creo que es el primer semestre, el segundo semestre del año que viene. Nuevo gobierno, que se resuelva este problema con un cambio profundo de ley. Una sola norma que nosotros queremos cambiar, que yo creo que va a fortalecer el fondo de salud y el fondo de jubilaciones. Es la base para tu jubilación. ¿Qué le pasa a IPS? 27 años normalmente la gente aportaba por el salario mínimo, porque el incentivo está ahí. 27 años vos no necesitas jubilarte, no juntás para tu jubilación, no te computa la jubilación. Pero con el salario mínimo IPS te da 100% de todo, ¿verdad? No había ni un estrés, IPS no podía controlar, IPS era un órgano que no podía acceder a la información del Estado, el Estado no podía acceder a la información de IPS, cambiamos eso. Y los últimos 3 años sí te sirve para la jubilación. Entonces, ¿qué haces? Vos venís 26 años con un aporte mínimo y los últimos 4 le metés todo lo que ganas, fundís ambos fondos. Nosotros queremos llevar eso a 10 años. Vamos a ver si sale esa ley. Esa ley va a fortalecer todo. Bueno, a mí me gustaría seguir hablando del tema, pero yo estoy seguro de que no le convence a la gente. El Papa dijo prohibido quejarse. Es el único cartel que no se puede poner en IPS, porque las quejas van a continuar, las quejas por todas partes. Es impresionante. Y estoy seguro, el presidente va a hablar 2 días y los problemas permanecen, porque una persona tiene un problema. Y un problema. Y el doctor me decía, hay 150 operaciones por día se hacen en IPS. Y te va a decir la gente, y mi drama es una pastilla y no me dan. Y eso es lo que ocurre, pero no tendría que ser así, tendría que tener la pastilla para todo y tendría que tener 150 y 200 operaciones por día también. Benigno López, vamos a seguir hablando. Yo por una cuestión de tiempo, mira Aníbal, que después... Cortita nomás, ¿hay medicamentos para KPC? Sí, para KPC sí, hay medicamentos. Bueno, Benigno López, gracias por venir. Cuando quieran. Vamos a seguir hablando. Gracias, doctor Aníbal. Cuando quieran. Muy amable.